¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo estaba mal, pero no podías explicar qué? Como si tus decisiones no fueran completamente tuyas, como si estuvieras siendo guiado por una fuerza invisible. Tal vez has hecho favores que no querías hacer, cedido en discusiones en las que sabías que tenías razón, o confiado en personas que luego mostraron otra cara. Si alguna vez te ha pasado, y sé que sí, entonces este video es para ti, porque la verdad brutal es que eres manipulado todos los días por personas cercanas a ti, por los medios, por líderes, por aquellos que saben cómo operar los mecanismos secretos de la mente humana. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta. No necesitas hipnosis ni control mental cinematográfico. La manipulación más efectiva es aquella que te hace pensar que tienes el control, que la decisión fue tuya, que el error fue tuyo. La mayoría vive así, siendo guiados en silencio como piezas en un juego de mesa que ni siquiera sabían que estaban jugando. Y cuando intentan reaccionar, sienten culpa, miedo, duda. Han sido entrenados emocionalmente para no resistirse. Y si crees que esto no te pasa a ti, detente ahora mismo, porque eso es precisamente lo que un buen manipulador quiere que pienses. En este video no te ofreceré consuelo, te daré herramientas, porque quienes dominan el arte de la manipulación, como entendió Maquiavelo, no necesitan gritar ni forzar. Simplemente observan, entienden tus debilidades y actúan. Saben qué es lo que te mueve, y si tú no lo sabes, serás movido. Entenderás cómo las personas manipulan sin que te des cuenta. Reconocerás los patrones, los trucos emocionales, los juegos sutiles de control. Identificarás tus propias vulnerabilidades y aprenderás a proteger tu mente. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en saber por qué lo quieres. Este video es una llamada, un llamamiento para aquellos que están cansados de ser usados. Para quienes han sufrido en silencio, han sido culpados, silenciados, condicionados. Aquí aprenderás a salir del papel de marioneta y a asumir el rol de estratega. Pero te advierto, una vez que veas, ya no podrás fingir que no sabes. Así que, desde ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves a las personas y a ti mismo. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas siempre parecen conseguir lo que quieren, incluso cuando no lo merecen? No gritan, no amenazan, no suplican. Persuaden, conectan, te hacen creer que ceder fue tu idea. Esto no es carisma, es técnica. Es manipulación en su forma más pura y efectiva. El manipulador no actúa por impulso. Observa, te estudia, tus reacciones, tus debilidades, tus necesidades emocionales. Nota cuando necesitas aprobación, cuando temes el rechazo, cuando te sientes culpable por decir que no. Y usa eso. La manipulación comienza antes de la primera palabra. Comienza con la lectura silenciosa de tu lenguaje corporal, el tono de tu voz, las pausas entre las frases. Algunos usan el encanto, sonríen, halagan, se presentan como diferentes a los demás. Te hacen sentir visto, escuchado, especial, pero detrás de esa fachada de amabilidad hay cálculo. Están creando una deuda emocional en ti, porque cuando alguien es demasiado bueno, tu instinto te impulsa a corresponder. Y es entonces cuando empiezas a ceder. Otros prefieren la culpa. Juegan a la víctima. Dicen que están abrumados, que nadie los entiende, que solo te tienen a ti. Gradualmente, te van poniendo en una posición de responsabilidad emocional. Y si te alejas o dices que no, no necesitan pelear. Un suspiro, un comentario cortante, una mirada triste basta. El manipulador sutil nunca necesita pedir explícitamente. Te hacen ofrecer. Y luego están aquellos que usan el miedo. Crean escenarios catastróficos. Si haces esto, terminarás solo. Si me dejas, nunca encontrarás a alguien como yo otra vez. No te atan con cadenas, sino con ideas. Te hacen dudar de tu propia capacidad para actuar. Y así quedas atrapado por tu propia necesidad de validación. Estas estrategias no son nuevas. Niccolò Machiavelli en El Príncipe describió con una frialdad quirúrgica cómo la manipulación puede ser usada como una herramienta legítima de poder. Él entendió antes que nadie que los seres humanos están impulsados por intereses y emociones, y que quienes comprenden esto pueden moldear las realidades. Como él decía, los hombres juzgan más por sus ojos que por sus manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. La manipulación es precisamente eso, un espectáculo visual y emocional diseñado para parecer realidad. El manipulador crea un teatro, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en parte del elenco. Asignan roles, escriben el guión y te hacen actuar.
Y la parte más aterradora, tú crees que la trama es tuya. Pero este teatro solo funciona porque hay algo dentro de ti que lo permite: una grieta, una debilidad emocional, un deseo no reconocido. Aquí entramos en la siguiente parte: la vulnerabilidad que te convierte en objetivo. Porque mientras no veas lo que te debilita, seguirás siendo manipulado y llamarás a eso amor, amistad o respeto. Exponámoslo ahora. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No eres manipulado porque seas débil, eres manipulado porque eres humano. Porque existe dentro de cada ser humano un punto ciego emocional, un deseo no resuelto, una herida que no ha sanado, una necesidad silenciosa que actúa como una grieta. Y aquí es donde entra el manipulador. No fuerzan, escuchan. Perciben lo que ni siquiera tú ves en ti mismo. Algunos de nosotros llevamos una sed insaciable de aprobación. Desde pequeños nos enseñaron a complacer para merecer afecto. Aprendimos que el amor viene como recompensa, no como un derecho. Y así comenzamos a moldear nuestras actitudes para ser aceptados, valorados, vistos. Esta necesidad, este vacío en el pecho, es una invitación para el manipulador. Te dan migajas de validación y tú devuelves una lealtad ciega. Dicen lo que quieres oír y a cambio renuncias a tu autonomía. Otros llevan la culpa como una carga invisible. Se culpan por decir no, por priorizarse a sí mismos, por establecer límites. Les enseñaron que pensar en uno mismo es egoísta, que sacrificarse es una virtud, y por eso, incluso cuando sienten que algo está mal, no reaccionan porque creen que están siendo demasiado duros, ingratos o fríos. El manipulador conoce esa culpa. Se insinúan como alguien que solo quiere lo mejor para ti, y con eso comienzan a controlar tus decisiones a través de una moralidad distorsionada. Y todavía hay quienes creen que está mal. No reaccionan porque piensan que son demasiado duros, ingratos o fríos. El manipulador conoce esa culpa. Se insinúan como alguien que solo quiere lo mejor para ti. Y con eso, comienzan a controlar tus decisiones a través de una moralidad distorsionada. Y todavía hay quienes llevan miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a ser olvidados. Tales personas se aferran a cualquier conexión, incluso si es tóxica, por el temor a enfrentar el vacío. El manipulador ofrece una falsa sensación de seguridad y luego amenaza con quitártela. Te hacen sentir que sin ellos no eres nadie, y tú lo crees porque tu miedo ya te lo había dicho antes que ellos. Todas estas vulnerabilidades tienen un origen general, no surgen de la nada. Son el resultado de experiencias pasadas, traumas silenciosos, condicionamientos emocionales heredados. Pero mientras no enfrentes estas heridas, permanecen abiertas. Y quienes se acercan con una sonrisa en los labios y motivos ocultos saben exactamente dónde tocar. Maquiavelo lo sabía. Entendía que el control real no requiere de la fuerza, sino solo del conocimiento de las debilidades humanas. La naturaleza de los pueblos es variable. Escribió. Ahí es fácil convencerlos de una cosa, pero difícil mantenerlos en esa convicción. El manipulador entonces no convence. Ocupa espacios vacíos. Se instala donde falta conciencia. Pero hay una salida. No tienes que seguir siendo emocionalmente predecible. Puedes aprender a identificar tus propias grietas y sellarlas. Solo entonces dejarás de ser un blanco fácil y comenzarás a vivir con claridad. Y eso es exactamente lo que revelaremos en la siguiente parte: cómo desarrollar una verdadera armadura emocional, creando verdadera inmunidad contra la manipulación. ¿Estás listo para dejar de ser un rehén? Porque el siguiente paso requiere valentía. La mayoría de las personas quiere dejar de ser manipulada, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la libertad emocional, una conciencia brutal, porque la verdad te hace libre. Pero primero, duele. Y la primera herida que debes sanar es la ilusión de que ser bueno, empático y comprensivo te protege. No te protege. De hecho, son estas virtudes, cuando no se equilibran con claridad, las que te convierten en un blanco fácil. Desarrollar inmunidad emocional no significa volverse frío, sino tomar conciencia. Se trata de detener las reacciones automáticas a los disparadores emocionales que los manipuladores usan contra ti. Y el primer paso para eso es reconocer tus patrones. Detente y observa. ¿Qué disparadores te hacen ceder? ¿Es el miedo a decepcionar a alguien, la ansiedad por ser rechazado, el deseo de mantener la paz a toda costa?
Cuando entiendes qué te mueve, comienzas a cambiar las reglas del juego. El segundo paso es cultivar lo que Maquiavelo llamaría desapego estratégico. Necesitas aprender a distanciarte emocionalmente de las situaciones sin perder la empatía. Esto significa observar sin involucrarte de inmediato. Significa no responder a los cumplidos como si fueran verdades absolutas. Significa notar cuando alguien te guía a través de la emoción y hacer una pausa para pensar antes de reaccionar. El manipulador depende de tu urgencia emocional. Necesita que sientas, no que pienses. Así que piensa. El tercer paso es volverte impredecible. Los manipuladores trabajan con previsibilidad. Ellos trazan tus respuestas. Saben que si lloran, tú los consolarás. Si te halagan, bajarás la guardia. Si presionan, cederás. Tu defensa está en romper ese patrón. Sorpréndelos. Di que no cuando esperen un sí. Desaparece cuando esperen que insistas. Quédate en silencio cuando esperen una confrontación. Esto desarma el juego y obliga a la otra persona a revelar sus verdaderas intenciones. Otro punto fundamental es construir una identidad sólida. Cuanto más sepas quién eres, menos necesitarás demostrarlo. Y cuanto menos necesites demostrar, menos poder tendrán los demás sobre ti. Los manipuladores prosperan controlando la percepción que tienes de ti mismo. Te hacen dudar, cuestionar, reevaluar, siempre alineado con su narrativa. Cuando tu visión interna es firme, el control externo pierde fuerza. Y no te dejes engañar. Esto es entrenamiento. La inmunidad emocional no viene de un video. Viene de la práctica constante de la autoobservación. Resistir la urgencia de complacer. Mantenerte firme en tus decisiones, incluso cuando hay incomodidad en el aire. Viene de recordar que no debes nada a nadie más que a tu integridad mental. Mantener la cordura en un mundo donde todos juegan a juegos emocionales es, en sí, un acto de resistencia. Maquiavelo escribió que los hombres deben ser mimados o destruidos, porque si simplemente se ofenden, buscarán venganza. Este pensamiento es duro, pero revela una verdad incómoda. En el juego del poder no existe la neutralidad. O dominas el campo emocional, o serás dominado por él. Pero ¿qué pasa si el manipulador está en casa, en el trabajo, en la cama a tu lado? ¿Cómo actuar cuando no puedes simplemente cortar los lazos? En la próxima parte, nos adentraremos en el terreno más delicado de la manipulación en las relaciones cercanas y cómo escapar del control emocional, incluso cuando el manipulador es alguien a quien amas. Y esto, quizás, será la prueba más dura de tu fortaleza. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás un verdadero valor en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te proporciona herramientas para entenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Es fácil hablar de manipulación cuando el manipulador es un desconocido. Lo difícil es afrontar esta verdad cuando quien te controla es alguien que amas, un padre, una madre, una pareja, un jefe que te dio una oportunidad, un amigo de la infancia. En estos casos, la manipulación es más sutil, más peligrosa y más dolorosa porque viene disfrazada de afecto, cuidado, lealtad. Y tú, por miedo a perder la conexión, permaneces atrapado en una telaraña emocional que consume tu energía. Tú consume tu energía, tu claridad, tu identidad. El manipulador íntimo no necesita mentir, distorsiona, no necesita gritar, insinúa, no te impide elegir, te hace sentir culpable por elegir diferente. Con el tiempo, dejas de cuestionar. Empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo, evitas los conflictos, anticipas reacciones para mantener la paz, y sin darte cuenta, te conviertes en rehén de una prisión invisible construida con los ladrillos de la emoción. En una relación romántica, esto puede parecer afecto, solo hago esto porque te amo. Sin ti, mi vida no tiene sentido, pero el amor que exige sumisión no es amor, es chantaje emocional. En la familia, se viste de tradición, no puedes hacerle esto a tu madre. Nos debes respeto, pero el respeto que nace de la culpa no es respeto, es control. En el trabajo, se presenta como lealtad, tienes que estar agradecido. ¿Quién más te dará una oportunidad así? Familia, se viste de tradición, no puedes hacerle esto a tu madre. Nos debes respeto, pero el respeto que nace de la culpa no es respeto, es control. En el trabajo, se presenta como lealtad. Tienes que estar agradecido. ¿Quién más te dará una oportunidad así? Pero la gratitud usada como deuda es pura manipulación. Y aquí está el punto central: la proximidad no justifica la violación emocional.
El amor no da derecho a moldear al otro con miedo o culpa. Sin embargo, para romper este ciclo, primero necesitas aceptar algo incómodo. No toda relación donde hay afecto es saludable. No toda persona que te ama sabe cómo amarte libremente. Y no todo vínculo que te retiene te está protegiendo. Algunos simplemente te están impidiendo crecer. Pero ¿cómo actuar? Comienza estableciendo límites claros, firmes, que no requieren justificación. Un no, dicho con serenidad, tiene más poder que 1000 argumentos. Luego viene la exposición. Di lo que ves, lo que sientes, lo que ya no vas a aceptar. No para convencer al otro, sino para afirmarte ante ti mismo. Y finalmente, mantente firme cuando lleguen las reacciones, porque llegarán insultos, victimismo, silencio punitivo. ¿El manipulador se alimenta de tu duda? Prueba tus límites, esperando que te rindas. Y aquí está la realidad que pocos tienen el valor de enfrentar. A veces amar a alguien significa alejarse. Significa salir de la danza disfuncional y dejar que el otro confronte su propio vacío. Porque mientras estés ahí intentando salvar, sostener o explicar, no cambiarán. Y te perderás a ti mismo. Es una elección difícil pero necesaria, porque solo quienes se liberan de lazos tóxicos pueden desarrollar un tipo nuevo de visión. Una que ve más allá de las palabras, más allá de las máscaras, más allá de las intenciones superficiales. Y es con esta nueva visión con la que entramos en la siguiente etapa. Cómo aplicar el pensamiento estratégico de Maquiavelo en la vida moderna para mantener la mente protegida en un mundo donde todo y todos intentan influenciarte. Ha llegado el momento de dar vuelta a la mesa. Maquiavelo nunca escribió para agradar. No le importaba parecer ético, virtuoso o bien intencionado. Su compromiso era con la realidad cruda y sin adornos, esa que la mayoría prefiere ignorar. Y si quieres sobrevivir psicológicamente en el mundo de hoy, necesitas aprender a pensar como él lo hizo, con brutal claridad, fría estrategia y desapego emocional. Porque no te equivoques, vivimos en una era de manipulación constante. Redes sociales, marketing, política, religión, relaciones. Todo opera basado en la influencia, la imagen, la narrativa. Quienes no entienden esto son devorados por ello. Maquiavelo veía a los seres humanos como predecibles, impulsados por intereses y emociones. Y afirmaba que quienes entienden estos mecanismos tienen el poder. Dijo: los hombres generalmente juzgan más por sus ojos que por sus manos. Todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. En otras palabras, la percepción vale más que la verdad. Y así es como funciona el juego hoy. Quien controla la narrativa controla las decisiones. Quien controla la imagen controla la influencia. Y quien entiende los mecanismos psicológicos controla el comportamiento de los demás sin necesidad de alzar la voz. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que necesitas dejar de vivir en piloto automático emocional. Maquiavelo no creía en una moralidad universal. Creía en el contexto. Lo que funciona para uno puede ser una debilidad para otro. Lo que parece noble en teoría puede ser un suicidio estratégico en la realidad. La bondad sin discernimiento es necedad. La honestidad sin el momento adecuado es auto-boicot. El altruismo sin límites es servidumbre. Si quieres ser libre, necesitas. En la moralidad universal, él creía en el contexto. Lo que funciona para uno puede ser una debilidad para otro. Lo que parece noble en teoría puede ser suicidio estratégico en realidad. La bondad sin discernimiento es necedad. La honestidad sin el momento adecuado es autosabotaje. El altruismo ilimitado es servidumbre. Si quieres ser libre, necesitas aprender a jugar el juego y jugarlo bien. Esto comienza con la observación. Aprende a leer a las personas como Maquiavelo leía a los nobles, no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando nadie los observa. Evalúa comportamientos, no promesas. Analiza patrones, no excusas. Confía menos en las palabras y más en los intereses ocultos detrás de ellas. Y sobre todo, no reacciones. Anticipa. El manipulador actúa estratégicamente. Tu defensa es estar siempre un paso adelante. Uno de los errores más grandes que cometen las personas es la exposición emocional excesiva. Muestran demasiado, hablan demasiado, explican demasiado. El maquiavélico entiende que el silencio confunde, exige respeto y desordena el ritmo del manipulador. Cuando no reaccionas como se espera, el juego pierde su guión. Y es en ese vacío donde tomas el control. Otra aplicación esencial es dominar la ambigüedad. Maquiavelo enseñó que para mantener el poder, uno debe saber cómo parecer virtuoso sin necesariamente serlo. En el mundo moderno, esto significa adaptar tu lenguaje, tu postura
tu presencia según el entorno sin perder tu esencia. No necesitas revelarte por completo. Solo debes mostrar lo suficiente para controlar la percepción. El resto lo guardas para ti, porque el verdadero poder es lo que no se exhibe. Y lo más importante, asume la responsabilidad de tu propio estado emocional. El manipulador se alimenta de tu inestabilidad. Necesita que dudes, que tengas miedo y que vaciles. Cuando te conoces, te regulas y te mantienes firme, incluso bajo presión, te vuelves impenetrable. Maquiavelo escribiría: el hombre prudente debe seguir los caminos marcados por los grandes e imitar a aquellos que han sido excelentes para que, aunque no alcance su nivel, pueda acercarse. En otras palabras, usa la sabiduría de quienes dominaron el juego para dejar de ser una pieza más en él. Ahora que entiendes el funcionamiento de la manipulación y cómo protegerte estratégicamente de ella, queda una pregunta: ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo transformar este conocimiento en una fuerza práctica, en una nueva forma de existir en el mundo, inmune a la influencia externa? Esto es lo que exploraremos en la parte final: cómo tomar control de tu propia mente y nunca volver a ser manipulado por nadie. ¿Estás listo para cortar los últimos hilos invisibles que aún te controlan? Entonces continúa. Hemos llegado al punto más importante de este video, y quizás al más difícil de aceptar mientras no tomes el control total de tu mente. Alguien más lo hará por ti, y no tiene que ser un villano maquiavélico, una figura manipuladora caricaturizada. A veces es alguien que sonríe a tu lado. A veces es una frase que escuchaste de niño y que aún llevas contigo sin cuestionar. A veces es la sociedad misma la que te forma desde una edad temprana para obedecer, ceder y permanecer en silencio. La manipulación que te afecta no está solo en las palabras de los demás, está en los pensamientos que nunca aprendes a cuestionar. Está en las emociones que tratas como verdades absolutas. Está en las decisiones que llamas elecciones, pero que, en realidad, fueron inducidas por el miedo, la culpa y la necesidad de aceptación. La libertad comienza cuando dejas de llamar libre albedrío a lo que en realidad es un condicionamiento disfrazado. Nunca aprendes a cuestionar. Está en las emociones que tratas como verdades absolutas. Está en las decisiones que llamas elecciones, pero que, en realidad, fueron inducidas por el miedo, la culpa y la necesidad de aceptación. La libertad comienza cuando dejas de llamar libre albedrío a lo que es, de hecho, un condicionamiento disfrazado. Pero esta libertad tiene un costo. Requiere que rompas la ilusión de que todos tienen buenas intenciones. Exige que desmontes la imagen que has construido de ti mismo como alguien que siempre debe ser amable, comprensivo y disponible. Requiere que toleres la incomodidad de establecer límites, el peso del silencio después de un no, la soledad de alejarte de dinámicas que te dañaron, pero que parecían parte de tu identidad. Ya no serás manipulado cuando entiendas que ya no necesitas ser aceptado. Cuando el miedo a desagradar deje de tener poder sobre tus acciones. Cuando tu claridad sea mayor que tu necesidad. Y cuando, finalmente, puedas mirar a los ojos de quienes trataron de controlarte y decir con calma: no más. Lo que hagas con este conocimiento ahora depende solo de ti. Puedes volver a tu vida y olvidar todo, seguir jugando el juego sin saber que te están manipulando. O puedes empezar hoy a entrenar tu mente para observar, analizar, resistir y reconstruir. Puedes elegir ser el tipo de persona que no se doblega ante el chantaje emocional, que ve a través de las máscaras, que camina con firmeza, incluso cuando todos a su alrededor están dando vueltas en círculos. Comenta abajo: ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que te estaban manipulando? ¿Cuál fue el clic que te hizo ver? ¿O aún estás atrapado en algún juego emocional y quieres ayuda para salir? Comparte, habla, porque verbalizar es el primer paso para romper el ciclo. Y si este video abrió tus ojos, no te quedes aquí. Mira el siguiente. Es tan importante como este, quizás más. El conocimiento es una escalera, y cada peldaño te aleja un poco más de la oscuridad. Así que sigue subiendo, porque la verdad no solo te libera, te transforma. Nos vemos allí.